manera, la principal manera de operar, si hay mafias, si son particulares en general. Bueno, en el caso de Chihuahua, como en todo el resto del país, se estableció desde el 2001 una política de vivienda distinta a la del presidente Ernesto Zedillo, porque el esquema con Ernesto Zedillo es que quien prestaba los créditos hipotecarios eran los bancos. Tan es así que hay créditos que se dieron a partir de 1992 a la fecha, hasta antes de la crisis de Nova Proa, donde los bancos fueron salvados también por las hipotecas. Los bancos fueron salvados por créditos al consumo, que fue las tarjetas de crédito, los créditos de habilitación a vivo, que era para carabineros, los créditos a los industriales y las hipotecas. México no tenía un sistema tan perverso de condiciones como es después del año 2000, donde los bancos, después de la privatización de la crisis del llamado efecto tequila, la banca pasa a formar parte de las grandes empresas extranjeras, como sobre todo Bancomer, HSBC, Scotiabank, canadiense. Más sin embargo, lo que hace el gobierno de México para establecer la nueva figura de las hipotecas ante el fracaso de los bancos es crear Sociedad Hipotecaria Federal. Sociedad Hipotecaria Federal sustituye a un banco de desarrollo, que pertenecía al Banco de México, cuando todavía no era un órgano autónomo constitucional. Es el famoso Fondo de la Vivienda, que es el FOVI, que nace en 1963. Nosotros estamos cumpliendo 57 años de no poder contar con una institución hipotecaria que le garantice a los mexicanos acceder a una propiedad a través de un crédito hipotecario, como sí lo tiene la sociedad americana. Entonces, la deficiencia de una economía se ve en la deficiencia de una familia que pueda tener una propiedad vía crédito hipotecario. Ha sido un fracaso constante. El modelo seguido por Sociedad Hipotecaria Federal en el 2001 era crear alrededor de Sociedad Hipotecaria Federal una serie de sofoles y de empresas que no son bancos, como Hipotecaria Sucasita, Hipotecaria Nacional, Metro Financiera, Crédito Casa, Patrimonio, Hipotecaria Comercial. Ellos no son bancos, son intermediarios financieros, porque tú no puedes ver un cajero automático de este tipo de intermediarios financieros no bancarios. Sin embargo, ellos nunca expusieron los recursos, porque desde que nace Sociedad Hipotecaria Federal, sus fondos son vía el endeudamiento público, sea externo o interno. Sociedad Hipotecaria es una banca de desarrollo que nace por el endeudamiento. Entonces, lo que hace, te voy a dar un poco el contexto, porque eso nos remite a Chihuahua. Nos lleva a crear un banco de desarrollo y viene un inmobiliario de Vicente Fox, que se presenta como el gran otorgador de créditos. Infonavit se le quita a la CTM, y de Velázquez muere, se quedan las constructoras de la CTM ya no como parte de la construcción de vivienda. El Fobiste tiene un escenario de créditos muy pequeño en ese entonces, que eran los créditos a los burócratas, y entonces el Fobiste y el Infonavit se convierten en grandes hipotecas y dejan de construir. Y entonces entran las hipotecarias, sofoles, y entonces Sociedad Hipotecaria sustituye al FOBI. Y entonces el fondeador de los créditos de estos intermediarios financieros, incluyendo bancos, como Hipotecaria Bancomer, que todavía no llegó ahí. Chihuahua tiene muchos créditos de Hipotecaria Nacional, que no era Bancomer. Entonces, estas hipotecarias comienzan a dar créditos, las constructoras comienzan a construir sus viviendas y tienen garantías de lotes entre 300, 400 y hasta 1000 viviendas, garantizadas las constructoras, con materiales de mala calidad, que no tienen los avalúos, los materiales como tendrían que darse,
Nosotros le metimos un recurso a Duarte porque no se cumplió con la ley de desarrollo urbano, a partir de que no hay la municipalización de los conjuntos urbanos, que ese era un requisito indispensable para que tanto Infonavit como dieran créditos, porque si no hay obras de urbanización entregadas al municipio, no podría salir un solo peso del Fobiste y del Infonavit, y mucho menos de Sociedad Hipotecaria Federal, porque Sociedad Hipotecaria tiene sus propias normas, unas que se llaman condiciones generales de financiamiento. Entonces nos damos cuenta que a partir de que viene el bono inmobiliario, tanto en Juárez como en Chihuahua, como en Mexicali, Tijuana, en lo que es Sonora, Ciudad Obregón, Sonora, viene todo el proceso de crecimiento inmobiliario en Coahuila, en Nuevo León, bajo este esquema, en donde van a dominar como intermediarios financieros los mismos que van a dominar en Yucatán, Campeche, Chiapas, y los mismos que van a dominar en el centro del país. Entonces, se forma una oligarquía de constructoras y una oligarquía de intermediarios financieros. Todo con los recursos de tres grandes fondos. Infonavit ya no construye viviendas, Fobiste ya no construye viviendas, y Sociedad Hipotecaria es la gran software de todos ellos. Porque Sociedad Hipotecaria se crea para dar vivienda digna y decorosa, no para quitar casas. Porque dice la ley orgánica de Sociedad Hipotecaria en su artículo primero, que es para cumplir el párrafo séptimo del artículo cuarto de la Constitución, que es toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Que ese ha sido el eje de nuestra lucha, porque se rompe el principio constitucional de Sociedad Hipotecaria y se creó para dar créditos sobrevaluados. Créditos donde la gente tiene que pagar en 30 años sus créditos. Gente que siendo titular de aportaciones al Infonavit pudo haber comprado una casa que valía 250,000 pesos y se la sobrevaluaron en 400,000. ¿Quién pagó la sobrevaluación? Sociedad Hipotecaria, porque hizo los famosos cofinanciamientos. El cofinanciamiento es aquella contribución que como derechohabiente hace el trabajador de Fobiste a su fondo de vivienda, porque es burócrata, pero los que no son burócratas, que son obreros, que son trabajadores de otro tipo de actividades de la construcción, de la industria, el empresario tiene que dar sus cuotas al Infonavit, pero también el trabajador y el gobierno. Entonces, supuestamente, este tipo de créditos comienzan a crecer porque la gente comienza a demandar hipotecas y cada año se comienzan a dar 1 millón de hipotecas desde 2001 al 2020 todavía. López Obrador acaba de dar 800,000 hipotecas de ambos, nada más de enero a marzo. Entonces, las constructoras ven un mercado muy interesante con la llegada de Sociedad Hipotecaria. Las OFOLES prestan un dinero que no es de ellos porque es de Sociedad Hipotecaria, ¿sí? Y nosotros nos enganchamos con los créditos. Dicen, tú alcanzas un crédito hipotecario, sí, esta va a ser tu casa. Tengo recursos de Infonavit, sí, nada más tienes para 200,000 pesos, pero te lo vamos a dar, vamos a pagar 400,000. El trabajador sí podía comprar la casa con los 200,000 pesos. Quien sobrevaloró la vivienda fue la constructora y la SOFOR, con el consentimiento de Sociedad Hipotecaria. Porque todos los contratos de Infonavit Fobiste tienen una constante, no tienen avalúo. Sí, no tienen avalúo. Y tienen otra constante, no vienen las pólizas de seguro. Porque entonces, ¿cómo nos damos cuenta que están sobrevaluados los créditos de Infonavit de Fobiste? Porque en el contrato no vienen los seguros. Entonces, Sociedad Hipotecaria, Fobiste e Infonavit, en colusión con los grandes dueños de las SOFOLES y constructoras, firman los contratos sin los seguros. Porque una aseguradora no iba a arriesgar pagar una casa que valía 200,000 con 400,000 pesos, porque entonces quien tendría que pagar esas diferencias tendría que ser la aseguradora, y por eso los contratos en todo el país no tienen seguros. Entonces nos comenzamos a dar cuenta que en ese esquema era para los que tenían fondos de Infonavit y Fobiste, pero hay una gran cantidad de mexicanos que no tenían fondos, y entonces crea Sociedad Hipotecaria Federal ese gran mercado para financiar
a los que no tienen créditos, fondos de trabajadores, que Infonavit viste, pero también da dinero a los que tienen esos fondos vía el cofinanciamiento. Entonces, comienzan a venderse, comienzan a dar crédito ya hasta 1 millón de hipotecas anuales en los últimos 18 años, los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entonces, las SOFOLES comienzan a entrar en crisis porque primero nos afecta la crisis subprime del 2008 y nosotros ya habíamos advertido como movimiento que las casas estaban sobrevaluadas, que no podíamos pagar un contrato que es totalmente unilateral, porque la gente firmó contratos sin darse cuenta, que eran 18 años para pagar intereses y solo 12 años para pagar intereses y capital. Porque entonces no es un contrato donde, no quiero hablar mucho del tecnicismo jurídico, pero el derecho romano, que es parte de todo lo que soy el derecho civil, esta esencia, establece que los contratos bilaterales debe a que si tú te comprometes a prestar el dinero, ellos se comprometen a pagar, ¿no? Pero si dentro de ese dinero que se contrató, el contrato tiene fallas, pues no me puedes demandar el incumplimiento, porque el incumplimiento se dio desde que firmaron los contratos hechos, porque no hay seguros y porque no están garantizadas las obras de urbanización. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un estudio de sociedad hipotecaria federal y vemos cómo las hipotecarias comienzan a hacer el boom. Hipotecaria Nacional, que es una de las hipotecarias más viejas junto con Patrimonio, que por cierto Sergio Gutiérrez Muguerza, el segundo consejero de TV Azteca, gente de Salinas Pliego, es actual consejero de la presidencia junto con Alfonso López. O sea, los FIFI están ahí, ¿no? O sea, no votaron por la cuarta transformación, pero ellos siguen ahí. Porque ese es los Muguerza, que aquí también hay muchos créditos de patrimonio, o tertius, que son carteras que dejó su casita y ahora la tiene tertius, se transfigura a patrimonio del tertius, y entonces los Muguerza, junto con Bancomer, por ejemplo, ve el negocio de que sus ahorradores, como españoles o mexicanos, no van a arriesgar su dinero y le compran Hipotecaria Nacional, que en Chihuahua hay muchos créditos de Hipotecaria Nacional cuando no era Bancomer. Bancomer compra la SOFOL, Hipotecaria Nacional, y le pone Hipotecaria Nacional Grupo Financiero Bancomer. Hereda todos los créditos de Hipotecaria Nacional y le comienzan a otorgar créditos a este banco, no a todas las SOFOL. Sociedad hipotecaria se endeuda. Sociedad hipotecaria le presta 3% a las SOFOLES y las SOFOLES les prestan al 12%. Aquí el negocio es como Sociedad Hipotecaria Federal, cuando le presta a la SOFOL, es para pagarle al contado a las constructoras. Las constructoras ganan, pero también ganan las SOFOLES, porque las SOFOLES solo le pagan 3% a Sociedad Hipotecaria y nosotros les pagamos el 9%. Por eso los créditos fueron al 12%. Y esos créditos iban a colapsar porque la gente, aparte de que firmó en Moody's o en salarios mínimos del Infonavit, de acuerdo al Distrito Federal, los créditos siempre subieron y no bajan. Y entonces obviamente los créditos suben, las casas están sobrevaluadas y vas a ir pagando intereses cada vez más. Entonces esos créditos ante el boom, ante la crisis subprime, nos choca en el 2008 el proceso de la crisis. Sin embargo, Felipe Calderón y Ernesto Cordero, que son parte de esta trama, que es una de las cosas que no ha querido tocar Andrés Manuel, hay dos cosas que no ha querido tocar. 1.300.000 millones de pesos que costó la fallida política de vivienda en el país. 1.300.000 millones de pesos, lo que costó 20 años de política fallida con créditos hipotecarios, casas abandonadas en conjuntos urbanos, porque aquí también hay casas abandonadas, ¿no? Tenemos casas hipotecadas que están en problemadas, en juicios, con fraude. Ahorita voy a hablar del fraude procesal para terminar, voy a hacer un breve. Entonces nosotros nos damos cuenta de los contratos y decidimos, a diferencia del Barzón, hacer un movimiento
que reclame los incumplimientos. No te pago con la advertencia de que podemos perder la casa, pero nosotros comenzamos a ganar, porque los juicios están de origen de parte de nosotros, porque no hay garantías en los avalúos. Los avalúos están sobrevaluados y hay un incumplimiento de ellos desde el momento en que no contrataron los seguros. Entonces nosotros ganamos por 4 vías. Uno, en algunos estados no hay juicio especial hipotecario. Otro, por falta de lugar de pago, que también es una cláusula. Otro, porque no tienen legitimidad, porque cuando el crédito se deja de pagar, quien tiene que demandar es sociedad hipotecaria, como lo hace el Infonavit. El FOBIS es el que menos demanda, porque sabe que son muy caros los juicios hipotecarios, tanto para el que demanda como para el que representa. Un banco gasta mucho dinero en recuperar un crédito hipotecario, pero también un particular que cobra el 30% de dinero. Entonces nosotros apostamos a defendernos y comenzamos a ganar en el Estado de México. Entonces comenzamos a recorrer el país y llegamos a Chihuahua y vimos el mismo esquema de sobrevaluación, contratos que no garantizan el valor de los inmuebles y contratos que no tienen pólizas de seguro, que son elementos procesales que cualquier civilista que conoce el derecho romano sabe que los derechos reales y las garantías reales están basados en contratos y en cumplimientos del contrato de ambas partes. Porque si una de las partes no cumple, automáticamente no le puedes demandar el incumplimiento a la otra parte, siempre y cuando tengas un grupo de jueces que ponen a favor de las hipotecarias, como ha sido el Chihuahua, donde no se ve una carrera judicial. Voy a terminar en ese tema por los casos con los que voy a hablar. Entonces vemos cómo se da todo el fraude. Vemos que los contratos de Chihuahua son parecidos a los de Quintana Roo, a los de Baja California, a los de Monterrey, a los de Coahuila. Vemos que el papel que juega la sociedad hipotecaria es avalar la sobrevaluación, pero posteriormente viene otro problema. Quienes nos dieron los créditos originales nos comienzan a demandar el incumplimiento, pero no van a ser los mismos que van a ejecutar la hipoteca. Ojo, ¿qué quiere decir? Yo inicio la demanda, llego al proceso de la sentencia definitiva, se pierde el juicio, que no se debería de perder con todas estas insuficiencias que sí hemos hecho valer. Sin embargo, no hay jueces imparciales, violan el artículo 17 de la Carta Magna, que debe haber independencia judicial e imparcialidad de los jueces en todas las materias, incluyendo el penal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el esquema que hace Felipe Calderón con Ernesto Cordero, que hoy sabemos que le entraron muy duro a la reforma energética y a los moches, es que había una cláusula novena en sociedad hipotecaria, en su ley orgánica, que le daba 9 años a las OFORES de financiamiento externo para que crecieran y crecieran como hipotecarias fuertes, y ya una vez como los niños que ya pueden caminar con el dinero que obtuvieron del préstamo de sociedad, ellos ya pudieran prestar por los beneficios que obtuvieron. Pero ¿por qué no obtuvieron esos beneficios? Porque ellos pagaron casas sobrevaluadas y el proceso de la crisis hipotecaria hizo que los créditos nuevos nuestros, que se dieron entre 2002 al 2008, se convirtieron en créditos viejos, porque comenzaron a entrar en cartera vencida y se profundiza más por la sobrevaluación. Entonces lo que sucede es que ellos se dan cuenta, sociedad hipotecaria desde que nace nada más tenía 8 años para dar créditos a las OFORES, porque en el 2009 ya no tenía que darles crédito. Entonces, así como se utiliza el Congreso para la reforma energética y beneficiar a los que hoy es el cuestionamiento para que los diputados les den sus moches, así hicieron con sociedad hipotecaria, porque eliminan el noveno transitorio para que de por vida les den financiamiento a las OFORES. Entonces, contrae un crédito por 3,000 millones de pesos, porque en el 2008 ellos ya vienen que se viene una crisis hipotecaria. Y en lugar de ya no dar créditos como en Estados Unidos en la crisis subprime, que por mucho tiempo no se dio créditos, aquí se contrata para salvar a patrimonio, a su casita y a las OFORES que muchos de ustedes les dieron el crédito.
¿Cómo se rescató? Con la figura del reconocimiento de adeudo y dación de pago. Es decir, Sociedad Hipotecaria tenía un contrato con las hipotecarias para que les prestara a la hipotecaria del 3%, ahí hubo contratos. Y a nosotros nos dieron un contrato para darnos una hipoteca con el 12%, no sé si me explico. Sí. Cuando se rescata a las hipotecarias, patrimonio, Metrofinanciera, Crédito Casa, hipotecaria su casita, incluyendo hipotecaria nacional, por eso se vende, ING, que comienza con Comercial América, que es de Alfonso Romo, porque está metido ING Ferdinand y todo el problema del caso de la venta de esta empresa chatarra llamada, que yo soy de Veracruz, para hacer hidronitrogenados. nitrogenados, sí, pajaritos. Yo soy de Veracruz, soy veracruzano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la venta de nitrogenados, finalmente quien va a prestar el dinero para pagarle al CIRA son dos bancos de desarrollo, que es Banco MEX y Nacional Financiera. Entonces, ¿de qué se quejan? Si también hicieron lo mismo con las hipotecarias. Se endeudó México a través de Sociedad Hipotecaria y con la banca de desarrollo le prestó a un grupo de particulares para que nos prestaran el dinero a nosotros. También sobrevaluados. Ah, caray. ¿Y quién fue el que descubrió la sobrevaluación? La Auditoría Superior de la Federación, que es lo que le está acusando en la cárcel, ANSIDA. ¿Y quién demostró que los créditos estaban sobrevaluados? ¿Y quién demostró que la dación de pago era ilegal? ¿Quién demostró que el reconocimiento de adeudo era un rescate? ¿Y quién reconoce que los fideicomisos son ilegales? La Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿por qué no están en la cárcel los dueños de las constructoras y las UFORES? Y entonces, ¿por qué yo me fui a la cárcel? Por eso. Porque desde el 2009 nosotros tenemos una averiguación. Te puedo mandar, si quieres, al rato la denuncia de donde ya pedimos que se ejercite la acción penal en contra de las constructoras y las UFORES, porque tenemos a Natividad González Parás, que su hermano es José Francisco González Parás. Tenemos a los dueños de Urbi, Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl Pérez Román, a los hermanos de Nicolás, Gerardo y Estapio de Nicolás, de Grupo Gómez, y sobre todo tenemos a los grupos más poderosos de las UFORES, a los Gutiérrez Muguerza, tenemos a los dueños de Metrofinanciera y a los dueños de Crédito y Casa, que son los de Metrofinanciera, que son de Monterrey, y Crédito y Casa, que son sinaloenses, vinculado a OMES y vinculado al lavado de dinero de uno de los cárteles del narcotráfico que financiaron este tipo de esquemas de la vía OMES. Aliados de Enrique Peña Nieto, Gerardo de Nicolás y Eustaquio de Nicolás. Te puedo mandar el reportaje que sacó Los Ángeles Times, en donde estuvo en Chihuahua, estuvo en Juárez, donde demostró la falta de entrega de los conjuntos urbanos por parte de los municipios, que fue lo que le reclamamos en un recurso al Congreso, que no lo hizo valer Duarte. No nos quisieron hacer valer el incidente criminal, porque comenzamos a demostrar que de la relación contractual había ilícitos. Hay una jurisprudencia que te voy a enviar, que cuando en una relación contractual de materia civil surgen actos ilícitos, procede el incidente criminal y automáticamente no se va a resolver lo civil hasta que no se resuelva lo penal. Entonces, para nosotros no ha sido justo, porque si la denuncia entró en el 2009, estamos en el 2020 y no han querido ejercitar la acción penal. Entonces, no la ha querido ni Gersman. Pero no ha prescrito. No ha prescrito, no. No ha prescrito porque nosotros, desde que presentamos la denuncia, no tenía la prescripción los delitos. Y como los delitos son continuos, continúan en Chihuahua, continúan en Jalisco. Por ejemplo, en el Estado de México construyeron ejidos. Toda la zona metropolitana de Jalisco, Zapopan, Tlaquepaque, son ejidos. Ahí encontramos el mismo esquema que el Estado de México, que eran graneros, se producía mucho maíz.
Aquí tenemos el esquema de la sobrevaluación y muchas cosas del cofinanciamiento, pero no me quisiera desviar. Entonces, los que otorgaron el crédito no van a ir a la ejecución de la hipoteca. Entra la figura del fideicomiso o entra la figura de la administradora. Porque lo que hizo Sociedad Hipotecaria Federal fue, bueno, ya no me debes nada, te reconozco el reconocimiento de adeudo y dame dación de pago, y automáticamente ahí se cancela el contrato entre Sociedad Hipotecaria y la SOFOR. Bueno, si se cancelaba el contrato, automáticamente se tendría que cancelar con nosotros. Sin embargo, no fue así. Entonces crean un fideicomiso, crean los fideicomisos y las administradoras para que ejecuten los juicios. Pero a la Auditoría Superior dice que esa dación de pago es ilegal. ¿El frente cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del Frente Mexiquense de Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna. Entonces, lo interesante de aquí es que nosotros acreditamos todas esas irregularidades en una averiguación previa que lleva más de 10 años, ¿sí? Que no han querido ejercitar la acción penal. Lo más triste es que yo estando en prisión es una de las condiciones que no me dejan salir, porque llega Romo, llega las OFOLES y ponen a un joven llamado Jorge Alberto Mendoza Sánchez, que es hijo de Jorge Mendoza Garza, el diputado del Verde y del PRI, que es parte de la telebancada en aquella polémica ley Televisa. ¿No? Su hijo es el director de Banobras y de Sociedad de y automáticamente todo el grupo regiomontano de Sofores, porque todas tienen su sede en San Pedro Garza García, ING, Metrofinanciera, Chimone, Crédito y Casa, Su Casita, Patrimonio, pues ellos no han presentado. Ha hablado López Obrador del fraude del FOBISTE, se habla de Baeza, que dio 400 millones a la estafa maestra, siendo director del FOBISTE. ¿Qué tenía que ver el FOBISTE en la estafa maestra? Es un reclamo que le hacemos a Corral, porque Javier Corral supo, cuando fue presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que nosotros queríamos que la Cámara de Diputados declarara y que cumpliera la Comisión de Hacienda lo que la auditoría había dicho. La Auditoría Superior de la Federación hace una auditoría al préstamo de los 3.000 millones de dólares y concluye que ese dinero fue para crear la figura de los fideicomisos y ocultar el fraude. Y entonces los fideicomisos aparecen, y aparece Andamantine, aparece Sendere, y aparece un grupo de empresas aquí que han estado comprando hipotecas, que es un negocio de gente de dudoso origen, porque mucha gente de la que está comprando dinero no sabemos si sea dinero sucio, pero nosotros vamos a comenzar la demanda contra los que compraron como terceros hipotecas en subasta, sabiendo que vienen de un procedimiento ilícito, que eso ahorita no voy a aterrizar. Entonces, no sé si me explique. El gran rescate financiero lo hace Felipe Calderón con Ernesto Cortés, porque es Javier Gavito Moar, gente de Luis Videgaray, gente de José Antonio Mil, como director de Sociedad Hipotecaria Federal, que acepta la dación de pago y los reconocimientos de adeudo, y se crea la figura del fideicomiso. Con fondos públicos que vienen del endeudamiento, crean fideicomisos privados. ¿Y ustedes a cuántas personas representan aquí en Chihuahua? ¿Vale? ¿A cuántas personas representan aquí en Chihuahua? Bueno, nosotros éramos como 200. Yo ya, después de mi detención, pues bajamos mucho. Es la segunda visita que hago después de mi libertad. Pero nosotros vamos a continuar en la lucha, porque vemos que ya Invasión y otras organizaciones ya no existen, ¿no? Creo que se volvieron apéndice de Javier Corral. Y nosotros no nos hemos convertido en apéndice de nadie, porque nosotros tenemos un poquito, a diferencia de Poncho Ramírez Cuellar, que venía mucho a Chihuahua, con Pablo Gómez, con Lucha Castro, no me acuerdo con otro muchacho. ¿Aragón? No, sí, pero Aragón. Gavino. Gavino.
Yo recuerdo que cuando llegué ellos estaban muy activos y de repente dejan la hipotecaria. Y ellos tienen a un gran representante, porque Ramírez Cuellar dijo en noviembre del 2018 que iba a hacer una gran investigación contra Sociedad Hipotecaria Federal y que iba a presentar una denuncia. Y Ramírez Cuellar vino mucho a Chihuahua a defender a Gaby y a defender a Pablo, y supuestamente uno de los pastores del Paso. Y siendo Ramírez Cuellar, le hacemos el reclamo, siendo presidente de la Comisión de Presupuesto, de la que tiene que ver la Auditoría Superior de la Federación, ¿por qué no presentó la denuncia? Pues porque pararon el problema de investigar los fondos de sociedad. López Obrador se ha expresado nada más al Infonavit, pensando que es el problema del Infonavit. Se ha expresado en casos del Fobiste por la estafa maestra, donde aparece un gobernador, el gobernador de Chihuahua maestro, pero nunca han querido hablar del megafraude hipotecario. ¿Y ustedes tienen un cálculo más o menos de cuál es la situación en Chihuahua, cuál es el problema, de qué tamaño es, cuántas viviendas están en la situación que usted comenta por estas triangulaciones en particular? Nosotros consideramos que en Chihuahua, nada más en Chihuahua, pues habrá un problema de más de 4,000 viviendas que están en un problema ya de desalojo para ser ejecutadas esas hipotecas. Pero aquí lo importante es que quien está haciendo las ejecuciones puede ser el titular de origen o administradoras que compraron la cartera en subastas. Casi todas las administradoras que compraron cartera. Ajá. Son casi administradoras que compraron la cartera al 10%, al 16% y al 14%. Yo le ofrecí a Sociedad Hipotecaria pagarle el 30% del crédito a 10 años. Y dijo Sociedad Hipotecaria que no, que eso era una locura. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación, en la auditoría del 2014, ya siendo Peña Nieto presidente de la República, se descubre que formaron un comité para la venta de cartera, donde la Auditoría Superior de la Federación detectó que contrataron a 60 trabajadores de confianza para que ellos subastaran al 14 y al 16% la cartera de los señores. Por ejemplo, Andujo, ¿quién más es de Bancomer? De su casita. ¿Cuáles son los principales beneficiarios intermediarios aquí? Los terceros que están beneficiando de esa cartera, ¿cuáles son los grupos? Es Sendere, Adamantine, Tertius, con el señor de las casas, y hay una empresa donde vino la muchacha esta que salió, que hay una empresa especial que tiene más de 5,000 créditos aquí. Sendere. Sendere. ¿Y luego cuál? Adamantine, que son panistas, son gente de Sordero, yo te mando a rato la ficha, y son gente de Omex. Él fue diputado por el PAN, el dueño de Adamantine. Tertius. Fianzas Monterrey también. Fianzas Monterrey. Fianzas Monterrey, y también está Banco del Bajío, que no es parte de los créditos que se dan. Y Bancomer, que es el que más fraude procesal ha generado en los tribunales de Chihuahua, y no han querido ellos, los jueces, darle la razón. Por eso la estrategia de la fin de ¿cómo la vamos a hacer? A partir de la plática que tuvimos con Alejandro Encinas y con la gente, porque Taxis Cordero tiene una subsecretaría que es de Derechos Humanos, no nada más es Ayotzinapa, no nada más es la libertad. Yo soy el 47 preso político del programa de libertad con Andrés Manuel López Obrador. O sea, la verdad, Andrés Manuel publica mi libertad por ser un activista en defensa de la vivienda digna y decorosa, después de mi libertad del 29 de enero del 2020. Sin embargo, ¿cuándo salió? El 29 de enero del 2020. ¿Y cuándo ingresó? Fui detenido el 5 de noviembre del 2015. ¿Cuándo? 4 de noviembre del 2015. El objetivo, llevarme a prisión para que otras figuras jurídicas que no les dieron el crédito a los compañeros, por ejemplo, en el caso de Tony Andujo, me gustaría que te pudiéramos explicar cómo está el fraude para que veas la capacidad de los jueces, que es muy parecido. Yo voy a estar 2 días, voy a ir a los juzgados, porque de ahí voy a mandar las denuncias. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿En qué prisión estuvo? Yo estuve en una de las prisiones más duras de México,
de las más violentas como la de Topo Chico, si no es que es más violenta, que es Chiconauta. El municipio que más recursos tuvo en la fracasada lucha de Genaro García Luna por instalar un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, siendo Chihuahua el primicio de haber ido al sistema penal acusatorio. Antes de la reforma del 2008, Chihuahua le tenía un sistema penal acusatorio. Entonces, me voy 4 años, llego con una orden de aprehensión y me fabrican 3 delitos estando en la cárcel para 2 años. El objetivo era quitarnos las casas. Fue muy difícil para nosotros Chihuahua porque, aparte de su lejanía, pues ya habíamos hecho una estrategia que nos permitiera detener más las casas y pues estar en prisión. Mi prisión ha tenido un costo de casi 8 millones de pesos. Voy a pedir la reparación del daño. Con la ley de responsabilidad patrimonial del Estado se va a pedir federal, se va a pedir la reparación, no solo como víctima yo, sino las personas a las que represento. Pero esa es otra figura de reparación del daño. Lo que nosotros estamos pidiendo, que yo me acabo de reunir con María de la Luz Mijangos Borja, la fiscal anticorrupción. No sé si sepan que María de la Luz Mijangos es una de las mujeres más conocedoras sobre corrupción. Y está por resolverse el ejercicio de la acción penal después de 10 años. Eso automáticamente pararía todos los juicios. Y tendríamos la figura de la reparación del daño. Tenemos un triunfo de derechos humanos donde nos reconoce que las casas están sobrevaluadas, que las UFOLES no aplicaron las reglas general en el otorgamiento de créditos. Con Sonia Andujo vamos a acreditar que todos los casos de Vancomer, como su casita, las unidades de evaluación no funcionaron porque sobrevaluaron las casas. Vienen ahí las unidades de